suicidio de los niños sin duda que es un fenómeno que, aunque es raro, estamos hablando de que tiene la menor prevalencia entre todos los grupos etarios, es tremendamente dramático. Y es un tema que ocurre, no es un tema que está solamente en los libros. El suicidio antes de los 10 años es un fenómeno raro principalmente porque la psicopatología se desarrolla la mayoría de las veces durante la adolescencia. Es raro que haya psicopatología grave durante la niñez. Y si es que lo hay, en general no es del ánimo, sino que es más bien trastornos de ansiedad, por ejemplo, u otros trastornos que en general no tienen como resultado la conducta suicida. Pero lo que no nos damos cuenta es que tenemos algunos casos de niños que han tenido una infancia especialmente difícil, con factores de riesgo graves desde el punto de vista de violencia, desde el punto de vista de lo que se llaman eventos adversos tempranos, que fue bastante bien definido por el Grupo San Diego, como aquellos eventos que causan un estrés mantenido y finalmente un estrés tóxico, definido por el grupo de Harvard, donde básicamente se produce una huella desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la reacción a los factores de riesgo, que hace que ese niño tenga mayor riesgo de tener autolesiones o incluso suicidio. Es una explicación rápida y fácil de un fenómeno que es complejo y donde se le agregan algunos elementos que hay que considerar, por ejemplo, lo que pueden ser imitaciones de conductas. Hay que reconocer de que muchos niños están expuestos a medios o acceso a información, videos, o incluso información de parte de compañeros que pueden ser complejos de manejar. Y hay algunos casos que nos han tocado que tienen que ver principalmente con conductas que son aprendidas y que son más bien exploratorias. En un porcentaje bajo los casos, pero ocurre también el suicidio en niños se puede dar en un contexto de un pensamiento más concreto, un pensamiento que es más bien mágico y en ese sentido algunos niños que han tenido pérdidas importantes y están en proceso de duelo pudieran hacer intentos suicidas con la intención de juntarse, de estar con la persona fallecida, entendiendo, digamos, esta conceptualización de que la persona, que la conceptualización de la muerte en un niño que generalmente se conceptualiza como algo reversible, no irreversible. Estamos hablando menos de 8 años. Y así podemos seguir contando casos que en general, desde el punto de vista general y para este público, se debiera manejar siempre frente a un equipo especialista en psiquiatría y psicología infantil. La mayoría de estos chicos requieren uso de medicamentos y psicoterapia, por lo tanto la indicación es que puedan ser referidos al nivel de especialidad, no sean atendidos en la atención primaria de salud y de ahí entonces se puedan reforzar los factores protectores y tratar la psicopatología o las consecuencias de la violencia, abuso y otros que pudieran estar relacionados con este efecto. Yo diría que esos son los principales factores o las principales cosas que puedo decir al respecto. Lo último, simplemente entender desde el punto de vista psicopatológico que, y hablando del modelo de factores de riesgo protectores, que la suma de factores protectores, evidentemente que puede ayudar frente a los factores de riesgo como pueden ser las experiencias adversas tempranas en niños. Y en ese sentido, lo que está haciendo el Chile Crece Contigo y lo que están haciendo otros programas de infancia temprana, sin duda que de alguna forma están influyendo para reducir la psicopatología y finalmente la suicidio en los niños, aunque no tenga una relación directa. Eso es lo que puedo comentar por ahora. Por el tiempo tenemos un complemento del doctor Gómez a la primera pregunta y luego la segunda, y vamos a dejar a una persona más. No, solo un complemento porque por esas cosas de la vida me metí en el tema, digamos, hace poco tiempo y empecé a ver cosas cuando se ve. Y claro, evidentemente es poco frecuente el suicidio entre los 10 años. Sin embargo, hay algunos autores que han estado estudiando suicidalidad, no suicidio consumado. En menores de 10 años han encontrado que a partir de los 6 años aparece ideación suicida. Pueden aparecer intentos de suicidio, conducta autolesiva. En general, asociados a otros cuadros psiquiátricos infantiles, por ejemplo, depresión, puede haber trastorno de conducta,
puede haber también déficit atencional, más o menos grave. Y lo otro que se ha observado es que en estos lugares habitualmente ha habido bastante caos. Son hogares bastante caóticos, ¿ya? Donde el descontrol y el desorden, digamos, en las relaciones interpersonales y familiares es la norma, ¿ya? Hogares muy desintegrados, y donde muchas veces ha habido conducta suicida de otros miembros de la familia. Por lo tanto, de ahí ha aparecido el modelo, ¿ya? Porque si no, ¿de dónde viene la ocurrencia? ¿No? Claro, y la verdad es que hay más tasa de intentos de suicidio o de suicidio en la familia. Así que quizás por ahí habría que buscar, ¿eh? Pero súper difícil, complejo y algo que no se sabe mucho, se está sabiendo ahora. Sí. Respecto a salud de los trabajadores, se aplica lo que dijo el doctor Gómez con respecto a la ley de control de armas, en términos de que está considerado, tenemos programas y da lo mismo que estemos en un sistema neoliberal o en un sistema de protección social en términos de políticas públicas amplias, de todas maneras los trabajadores quedan desfavorecidos. El sistema público de salud debería atenderlos y los programas nacionales no se han podido implementar fundamentalmente porque en el momento de distribuir recursos a nivel de Hacienda aparecen prioridades que son totalmente legítimas y ministros que deben tener toda la razón que dicen que más importante construir casas, no es así, que dar atención directa de salud. Y tenemos el contraste entre los hospitales públicos, en los cuales efectivamente se podría dar la atención, los hospitales propios del sistema de los trabajadores, o sea, Achis, la Mutual, el hospital de profesor o lo que sea, pero realmente los recursos para poder hacer esto, existiendo recursos humanos que pudiera estar trabajando en esto siempre es carente, pero es un área en la cual hay que seguir trabajando. Una última pregunta. Perdón, aquí. ¿Sí? Bueno, yo me sumo a las felicitaciones por la organización de este seminario. Mi pregunta es muy concreta y lo voy a ilustrar con las motivaciones que tengo para hacer la pregunta. ¿Hay alguna información respecto a que el hipotiroidismo avanzado constituya uno de los factores que pueden considerarse en la prevención o que pueda ser un factor coayudante en la génesis y en el desencadenamiento de esto? Me explico. Si nosotros tomamos la población general femenina en Chile, mayor de 50 años, alrededor del 25% de ella tiene hipotiroidismo en distintos grados. Y como la población de edad avanzada es una de las poblaciones más sometidas a esto y donde el hipotiroidismo puede pasar más desapercibido, quería preguntar si esta situación amerita buscarlo o no buscarlo. Puedo contarles el caso de una experiencia en el antiguo Open Door, donde los internos estaban haciendo labor terapia con unas lanas tejiendo. Y la encargada de manejar esto era la que seleccionaba los colores de las lanas. Llamó la atención que todos trabajaban con lanas negras, café oscuro o grises. La señora a cargo de esto había tenido ideaciones suicidas. Hablando con ella, esta señora tenía un hipotiroidismo avanzadísimo. Bueno, por supuesto que se trató y tocó ir a hacer una visita 6 meses después. Todos los internos trabajaban con lanas amarillas, rojas y de colores vivos y la señora estaba perfectísimamente bien. Esto motivó, y entonces la pregunta es, ¿hay alguna información respecto a suicidio y trastorno del déficit tiroideo? Sí, voy a por una vez dejar al doctor Irarrázaval fuera, porque ya ha contestado bastante por el Ministerio, de tal manera que en el contexto con MinSal, GES de presión, dentro del screening obligatorio para hacer que alguien entre a GES de presión, tiene que tener pruebas de función tiroidea
porque tal como usted dice, encontramos una cantidad muy importante de casos en que lo que aparece como una depresión realmente es un cuadro tiroideo que debe ser tratado entonces por los especialistas respectivos. Bastaría una TSH. Una TSH muy elevada bastaría para incorporarla a bajo costo. Muy bien. Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Jorge. Mi pregunta es la siguiente. Quiero relacionarme a dos fenómenos. Uno que los convoca a este seminario y otro que puede ocurrir. Y uno que está ocurriendo ahora, que es el suicidio. Actualmente, alrededor del mundo, todos los observatorios, incluso la NASA, ha descubierto 4.000 exoplanetas orbitando fuera de nuestro sistema solar. Y que varios de ellos tienen las condiciones para ser habitables o que pueda existir la vida fuera de la Tierra. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación dan a conocer una noticia tan relevante como la existencia fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué pasaría con el adolescente, que es la etapa más crítica de la vida, y junto con los adultos mayores? Porque sabemos y tenemos en cuenta que sobre nuestro hombro se encuentra el objeto más complicado de nuestro universo, que es nuestro cerebro. ¿Alguna analista quiere tomar? Bueno, hay un tema de filtro de información. O sea, todos tenemos, para poder funcionar, no tenemos que mirar todas las posibilidades que existen. Y claramente, usted tiene razón, o sea, todo lo que sabemos de la vida extraterrestre en este momento, si estuviéramos pensando en eso, probablemente no solo los adolescentes estarían pensando en suicidarse. Leonor Villacura. Hola, doctor. ¿Se escucha? Sí. Mi pregunta va dirigida, primero quiero agradecer porque de verdad a cada uno de ustedes ha tocado el tema que nosotros también como unidad de psicología hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo. Coincidimos yo creo que en la mayor parte de los casos. Tengo una pregunta primero metodológica para el doctor Bader, que tiene que ver con este screening que se ha aplicado a los estudiantes en la Universidad Austral. En el caso de nosotros, que también hemos hecho estudio de prevalencia, tanto en esta facultad como en otras, algunos son bastante conocidos en la actualidad, nosotros para poder hacerlo hemos tenido que pasar por un comité de ética que nos ha exigido la voluntariedad, ¿no es cierto?, además de que estén encriptados los datos, que sean de alguna manera inidentificables, etcétera, un montón de dificultades, ¿ya? Y estoy totalmente de acuerdo que efectivamente en los test de screening siempre abundan casos positivos falsos, ¿ya? La única manera que nosotros tuviéramos una oportunidad de poder pesquisar sujetos, porque también veo en su presentación que se hace un seguimiento. Entonces, luego me pregunto a mí misma, si se hace un seguimiento, ¿qué tan anónima es realmente la encuesta? ¿Ya? Porque también dentro de esas preguntas, ¿no?, del seguimiento está ¿qué le pasó a usted que estaba tan mal en el fondo, qué es lo que hizo, cómo se siente hoy día, etcétera. Entonces, de alguna manera, ¿cómo ustedes han podido sortear este conflicto ético para poder estar haciendo un screening en forma permanente a una población general de lo que es los estudiantes? Y la otra pregunta que va dirigida al doctor Gómez es, a mí me parece que efectivamente una red tremendamente relevante, sobre todo en la época escolar, son los profesores. Pero me parece que por el número de estudiantes por académico dentro de lo que sucede en la educación superior, es imposible pedirles que ellos alcancen a ser un buen gatekeeper. Entonces, si usted conoce, entiendo que en Australia hay una experiencia de cómo se organiza este tipo de rol entre los mismos pares. Sí, por el tiempo le voy a pedir al doctor Bader y Gómez que contesten con una frase para todo el público, que después conversen con Leonor directamente las partes más técnicas. No, porque por lo menos la pregunta de Tomás, hay todo un tema técnico bien complejo de la encuesta. Pero por supuesto, si tú quieres hacer un comentario general, lo mismo para
Voy a tratar de ser breve y corto y preciso. Y después de eso cerramos, ¿no? Sí. El tema ético, oye, tengo un consentimiento informado al ingresar. El seguimiento se hizo con otra escala, de nuevo, abierta, con un nuevo consentimiento informado. Y esto se hace en combinación con las federaciones de estudiantes, que se les informa que parte de la información sí se va a transmitir solo al equipo investigador que va a hacer el seguimiento y que esto no pasa a la autoridad. Y cuando pasa a la autoridad es solamente en los casos de emergencia en que vemos que hay un alto riesgo de conducta de riesgo, suicida, etc. Pero eso, como lo hemos sociabilizado con la federación, a través de las federaciones de estudiantes, hemos logrado la alianza de las federaciones. Y por lo tanto, y esto ha pasado por el comité de ética bajo esa condición. Y por eso la encuesta también da una respuesta personalizada de resultados y también del seguimiento. No es que se hayan tomado las encuestas del año pasado y se hizo una nueva encuesta preguntándoles a los que habían tenido la experiencia el año pasado si ellos querían volver a contestar una encuesta para poder ver cómo les había ido. Pero eso fue también un acto voluntario y autónomo. Y anónimo, solamente nos interesaba saber las cifras generales. Ahora, con respecto a los gatekeepers dentro del mundo universitario, sí, estamos trabajando en monitores de estudiantes, es decir, trabajando con los estudiantes que tengan una actitud bajo el principio básico de qué es lo que es un gatekeepers, digamos, dentro de las federaciones. Se ofrecen voluntariamente chicos que están dispuestos a hacer un seguimiento y acompañamiento de intervención en crisis. No es para hacer diagnóstico, sino que solamente para que los chicos y chicas sepan que dentro de sus pares tienen puntos de referencia para pedir ayuda. Y eso ha funcionado muy bien a tal punto que ellos automáticamente forman en torno a chicos en riesgo grupos de WhatsApp de apoyo, donde se acompañan para poder llevarlo al centro de salud si es necesario, porque hay muchos chicos, en nuestro caso en la Austral, solos, es decir, el 80% tiene vulnerabilidad y la mayoría, somos la universidad que tiene 8 internados con estudiantes viviendo en esos internados. Es una de las pocas universidades que tiene eso. Y ese grupo de gente es altamente vulnerable. Y a ellos se les ofrece también una intervención especial. Pero la verdad que en la medida que uno sociabilice esto y los alíe en una estrategia común, y están muy sensibilizadas las federaciones en este minuto, son excelentes compañeros de trabajo en la estrategia, así que no tengan temor de abrir esto de esa manera, obviamente siempre pasando por el comité de ética de la universidad. Muy bien, muchas gracias entonces, muchas gracias por la paciencia, acompañarnos hasta ahora, muestra el interés que ha provocado el tema. Le agradezco a los expositores por lo completo de sus presentaciones y esperamos, estoy seguro que el doctor Armas como presidente va a tomar este mensaje para seguir desarrollando actividades o para colocar a disposición las ponencias entre quienes estén interesados. De tal manera que con esto damos por cerrado el seminario.